el conocimiento es clave en la formación profesional, pero no necesariamente tiene que ser el conocimiento rígidamente disciplinario. El conocimiento hoy día ha cambiado su naturaleza y han cambiado los procesos de su producción. Entonces hoy día la transdisciplinariedad se ha convertido en un fenómeno tremendamente importante. ¿Por qué? Porque ya no es la disciplina la que prima, sino prima el discurso, prima el texto. No es gratuito, por ejemplo, los textos, la famosa intertextualidad o los textos de sociología de Richard Sennett o los textos nuevos de la antropología crítica, que son textos híbridos. O sea, textos que hibridan literatura con teoría. ¿Ya? Esto nos está mostrando, digamos, que hoy día el conocimiento se ha vuelto mucho más complejo y está conformado por una diversidad, por una pluralidad de procesos que son múltiples y que fundamentalmente implican la conexión, la articulación. ¿Ya? Por eso el concepto, observen ustedes, de rizoma, si han leído a Deleuze, el concepto de rizoma es el concepto que metaforiza el conocimiento en el siglo XXI. O sea, un conocimiento horizontal que no tiene jerarquías, que se va extendiendo, que está absolutamente interconectado, ¿ya? Y donde cada brote, digamos, que surge, ¿no? Surge sin jerarquías con respecto al otro brote. Por eso coloca el ejemplo del césped, ¿no? El ejemplo del césped, que es muy importante como rizoma, digamos, se extiende horizontalmente, ¿no? O sea, la metáfora la metáfora del árbol del conocimiento ya no existe. Esa metáfora fue transformada por la metáfora del césped, del rizoma, que se extiende con conexiones múltiples, con conexiones diversas, que da la idea de pluralidad, pero al mismo tiempo da la idea de unidad. ¿Ven? Entonces, el gran problema es que la universidad se atribuyó de una manera casi que transhistórica, ¿no? El derecho de ser la protectora del conocimiento tradicional, ¿no? Y no cambió. O sea, si hay institución más conservadora en la historia de la humanidad, es la universidad. ¿Sí? Y aquí estamos sacudidos por 2 años, casi 2 años de prácticas virtualizadas de docencia. Pues pasemos a Aquí esa en segunda. Argentina estamos, al menos en la Universidad de La Claro, Plata, todavía estamos casi claro, Silvina. 80% virtual. Avanzar un poco en una preocupación que tenemos sobre el futuro de la tarea docente universitaria, porque bueno, por una preocupación más bien individual nuestra bueno, siempre decimos, nos esperan 30 años más de docencia universitaria a partir de al menos en nuestra trayectoria profesional, a partir de este acontecimiento pandémico. Y nos hacemos esta pregunta, ¿no? Con nuestra compañera, bueno, ¿en qué se convertirá la docencia universitaria? ¿En qué se convertirán los trayectos universitarios? Exactamente. Yo creo que en un futuro, digamos, pensemos un poquito en el presente. O sea, ¿qué produjo la pandemia? ¿No? La pandemia cogió a todo el mundo, digamos, de improviso, ¿no? En una situación de pánico. La universidad no esperaba, digamos, esa situación, ¿ya? Hubo una parálisis total de todos los niveles de la educación y por ensayo y error empezaron a producirse como cierto tipo de soluciones donde apareció la virtualidad, digamos.
O sea, la virtualidad se elogiaba, se convertía en algo importante, pero ya en el momento en que se dijo, bueno, hay que cambiar el espectro de la interacción social con los estudiantes, hay que cambiar el espectro del aprendizaje, hay que generar un aprendizaje autónomo, como se dice en los textos, en los documentos oficiales de las instituciones, ¿no? El estudiante es el centro de gravedad del aprendizaje, el estudiante es el centro de gravedad de la educación, el estudiante aprende autónomamente, hay que construir, el estudiante puede construir su propio aprendizaje. Nos dimos cuenta de que eso eran puras falacias institucionales, retórica institucional que no se aplicaba en la práctica por una serie de contingencias contextuales, por una parte, y por el otro lado, por una incapacidad disposicional de la institución de resolver el problema de cara a la virtualidad. O sea, todos sabemos que además, por razones de orden también semiótico, ¿cierto? La presencialidad genera un contexto social o un contexto de interacción totalmente diferente del contexto de interacción virtual, ¿ya? O sea, en la virtualidad hay un cierre del espacio, hay un cierre del espacio. Usted está enfrentado a una cámara, inclusive tiene que aprender a mirar ese puntico de la cámara, porque si no desvía la mirada a otros lugares, etcétera, etcétera. En la presencialidad, la mirada rige los afectos, ¿no? La interacción social en el espacio y en el tiempo genera formas de disfrute, de placer, de contrariedad, etcétera, etcétera. O sea, el espacio físico es un espacio social mucho más interactivo, mucho más proactivo que el espacio virtual. O sea, los anclajes del espacio presencial son múltiples y diversos, ¿ya? Una mirada, digamos, ¿no? Es indicadora de algo. Usted aquí, frente a su computador, usted no puede mirar a X compañero en una actitud de sorpresa o en una actitud de duda. No, o sea, entonces, la percepción presencial es completamente anulada, digamos, por la percepción virtual, donde usted está sentado en una consola mirando un computador, ¿no? ¿Ya? Además, con todas las contingencias que eso produce, yo puedo apagar la cámara y irme a acostar, irme a tomar un café, ¿no? Pongo una figurita de mi persona o pongo una flor, etcétera, etcétera, como sucede en el caso mío, ¿no? En el caso mío ustedes lo saben muy bien, mira, aparece un girasol, no es el girasol el que está interactuando en este caso, ¿no? ¿Eh? Y no sucede en la relación presencial, el profesor monitorea, o sea, la mirada del profesor es monitoreante. La mirada del profesor y la gestualidad es un elemento crucial de la interacción social, ¿ya? En la relación virtual no. Ahora bien, de hecho, los intereses frente al conocimiento, digamos, pues varían de conformidad con la edad, ¿cierto? Varían de conformidad con la profesión. O sea, es probable que para mí interactuar virtualmente con ustedes pues sea ampliamente interesante, ¿cierto? Y nos podemos pasar horas porque nuestro tema es el discurso, digamos, nuestro tema es el contenido, la problemática, nuestro tema no es si nos miramos, si no nos miramos, etcétera, etcétera. O sea, cambia, de hecho, el núcleo de la conversación. Cambia el núcleo de la conversación y al cambiar el núcleo de la conversación, pues es evidente que van a cambiar los intereses, van a cambiar las formas de observación, las formas de dialogar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la universidad no estaba preparada para eso y empezaron los profesores a hacer sus clases remotas, ¿no? De una manera totalmente tradicional, ¿no? Que causó bastante malestar entre los estudiantes, ¿ya? Y por eso disminuyó, observan ustedes, por ejemplo, disminuyó ostensiblemente la matrícula en muchas universidades. En Colombia disminuyó
en la universidad privada entre un 25 y un 30% la matrícula de estudiantes. Además, pues por otra serie de factores de orden económico, ¿no? El paro laboral, ¿no? La enfermedad permanente de las familias, la muerte de muchos miembros de familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy partidario de que cualquier forma de acceso al conocimiento, bienvenida. Ya se trate de una relación presencial formal o informal, o ya se trate de una relación virtual formal e informal. Las redes sociales, en la medida en que uno defina el interés y los propósitos, sirven. Si yo no defino los intereses y los propósitos, sirven. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba aquí en la Universidad de Santiago de Cali, una universidad privada, ¿ya? Logré hacer con mis estudiantes cursos simétricos, o sea, yo trabajaba mi curso presencial, pero paralelamente realicé con ellos una especie de seminario virtual, ¿no? A través de solo WhatsApp sobre etnografía. O sea, nos dimos a la tarea además pues generamos el compromiso de colocar los textos, leer los textos, hacer preguntas, plantear inquietudes, argumentar, etcétera, etcétera, y todo estaba quedando plasmado en el WhatsApp. O sea que al término del seminario, al término del semestre, concluyó el seminario y quedó un archivo increíble de textos nuevos que aportaban los estudiantes, porque una de las tareas era subir al chat artículos nuevos, ¿no? Subir libros, hacer preguntas, etcétera, etcétera. O sea, esta modalidad a veces es inclusive mucho más informal y mucho más productiva que la misma plataforma en la cual se enredan profesores y estudiantes. Porque el manejo de la plataforma se ha convertido en un asunto tremendamente burocrático. Entonces, o sea, hay que acudir a modalidades que generen, oigan bien, otras formas de interacción social, del aprendizaje. Eso podríamos denominarlo un aprendizaje flexible. ¿Ya? Así como uno aprendió, así como cuando yo era estudiante aprendí más sociología en la cafetería de la universidad que en el salón de clase, ¿no? Dialogando con mis estudiantes, así mismo uno podría hacer a través del chat, digamos, de WhatsApp, ¿no? Un asunto informal de lento aprendizaje, ¿no? Etcétera, etcétera. E ir, evidentemente, articulando eso con otros aspectos, ¿no? Entonces, voy a incorporar un video de YouTube, ¿no? Voy a incorporar un texto de X autor, ¿ya? Voy a escribir mi propio texto, etcétera, etcétera. O sea, hay modalidades que uno puede lentamente y hacen parte de la flexibilidad pedagógica. Y miren ustedes que no ha cambiado mucho la flexibilidad curricular. Entonces, mis dos propuestas van por el lado de, por una parte, introducir casi que obligatoriamente, desafortunadamente, introducir en la estructura del currículo, introducir investigaciones de sobre un eje transversal, por ejemplo, sobre un problema transversal. Además, porque aprenden a resolver los problemas hoy día son transversales. El primer gran problema transversal que se planteó fue el problema del género. ¿Recuerdan esa famosa reunión que hubo por allá en Oriente? No recuerdo si fue en China o Japón, ¿no? O en qué país donde se empezó a trabajar el problema de la transversalidad en relación con el género, ¿ya? Y cómo a articular la transversalidad con la inclusión, ¿no? Con el respeto, con la convivencia, con la tolerancia, con la aceptación de la diferencia, etc. O sea, todos esos aspectos que fueron muy importantes se volvieron hoy día, viajaron a otros problemas. El problema, por ejemplo, de la nutrición, del cual hablaba Mario ahora. La nutrición es un problema transversal. O sea, un programa de nutrición debiera estar trabajado sobre la base de grandes problemas transversales y no sobre asignaturas únicamente. O bueno,
en aras de una conciliación con Mario, ¿no? ¿Ya? Podríamos pensar en un porcentaje de conocimientos, no hablemos de asignaturas, en un porcentaje de conocimientos, ¿ya? Que se pueden trabajar a través de seminarios, talleres, etcétera, etcétera, y un porcentaje de problema y un porcentaje ligado a la transversalidad del problema de la nutrición, porque la nutrición es un problema político hoy día. Es decir, que el primer gran hackeo sería borrar del lenguaje la palabra asignatura, o al menos de los Exactamente, diseños, sí. y Ahora, ahí y en la estructura de cátedra, en el caso de nuestras universidades, también se vería impactada por semejante saqueo. Saqueo quizás para algunos, semejante hackeo. no, insisto, el primero, digamos, es introducir como temas transversales o problemas transversales, perdón, pero que esos problemas transversales no sean algo secundario, ¿no? El problema es que lo reducen a opcionalidad o lo reducen al secundario. ¿Cuál ha sido para mí el gran problema con la UNESCO? Es que esos temas transversales pertenecen al ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Y ustedes muy bien saben que la jerarquía de las ciencias sociales y las humanidades en la universidad, pues, tiene mucho que ver con exactamente, como dice Jimena, están hacia abajo frente a las famosas áreas duras, digamos, ciencias duras, ¿ya? Entonces, cuando se coloca un tema como ciudadanía, como eje transversal, pues ¿a quién le interesa eso de la ciudadanía? A mí me interesa la física, la química, la matemática, la biología. Y la ciudadanía, bueno, eso es como soft, como suave, ¿no? Dejemos que eso pase y allá me califica el profesor bien. No, o sea, que fuera un asunto, y por eso coloco el ejemplo de nutrición. O sea, la nutrición es un problema transversal. Es un problema político. Miren, hoy día el Estado ha tenido que empezar a regular un indefinido número de problemas relacionados con los alimentos chatarra, ¿no? Con el exceso de grasas en los alimentos, grasas saturadas, con el exceso de azúcar en los alimentos, ¿no? Con el exceso de químicos, conservantes, edulcorantes, acidificantes. O sea, todo eso, digamos, ¿no? Hace parte de la nutrición. Ese es un problema político. Es un problema social porque en muchas áreas, ¿no? De los continentes, en muchas regiones de los continentes, la obesidad, por ejemplo, se ha convertido en un handicap, ¿ya? Es un problema que transversalmente está vinculado con la pobreza, con la discriminación, con las hambrunas, ¿ya? Que nosotros lo vivimos cómodamente en el escenario de nuestro televisor cuando hablamos de la hambruna de los países africanos o de los países, de algunos países asiáticos o del Medio Oriente, por ejemplo, o de las hambrunas de los migrantes, qué sé yo. Es un problema de las ciencias naturales, evidentemente, porque pues un nutricionista necesita conocer los aspectos biológicos, ¿no? Físico-químicos de los alimentos, pero también necesita conocer la configuración metabólica de nuestro cuerpo, etc. Una serie de aspectos que son transversales, pero que no pueden reducirse a áreas fragmentadas. Metabolismo, ¿no? Entonces, metabolismo 1, metabolismo 2. ¿Ya? Y el estudiante no asocia metabolismo con problemas sociales, ni con problemas políticos, ni con problemas demográficos, ¿no? Ni con problemas del medio ambiente, ¿no? ¿Ven? Entonces, o sea, Aquí, sí, Silvina, ¿vas a perdón, decir? digo, hay uno de los proyectos que elaboraron los docentes que tenía que ver con trabajar, bueno, no era el tema de nutrición, sino era el tema de una enfermedad, la tuberculosis, trabajarla transversalmente en distintas disciplinas dentro del grupo. Y ahí, bueno, esto es uno de los desafíos que dejábamos, ¿no? Porque como lo que quedó como sensación era que esto solo se podía resolver ofreciendo de manera opcional un trayecto de ateneos y discusión sobre el tema,
para quienes estuvieran interesados, pero luego costaba pensar el salto a que esto pasara a ser una actividad obligatoria, transversal de todas las disciplinas, que acreditara distintos trayectos de cada una de las disciplinas, no, de las asignaturas. Entonces ahí es donde, bueno, operó esto, en el inconsciente, nuestro inconsciente fragmentado. Por ahí Claro. suena muy fuerte decirlo así, ¿no? Pero como llega un momento en el que quedamos trabados, ¿no? En la posibilidad de pensar estos hackeos, digo, por pensar en esto del el código curricular, de hackear el código curricular. Sí. Entonces fíjate que en esta tercera parte, en términos curriculares, sería como, pues para no generar esa controversia, esta tensión, esos odios mutuos, ¿no? Esos recelos de los docentes que no quieren perder su asignatura, ¿no? Introducir esas investigaciones, ¿no? Sobre problemas transversales, pero que no sea de un semestre, que sea durante 5, 6, 7 semestres, que sea obligatorio y que conforme grupos de investigación permanentes de estudiantes y docentes. ¿Ya? Puede que cambie los docentes, digamos, de un semestre, pero los estudiantes no. El grupo viaja, el grupo de investigación viaja. ¿Ya? O sea, empezar a inclinar la balanza hacia la investigación. Me parece que es una de las tareas cruciales. Además, para rescatar un poco, digamos, la legitimidad de la investigación en la universidad. ¿Ya? Es que esas crisis de las que habla Boaventura de Sousa son tremendas en la universidad. Hay una crisis institucional, ¿ya? Hay una crisis de legitimidad, ¿ya? El conocimiento ya no lo tiene la universidad. La investigación ya no lo tiene la universidad, ¿ya? La investigación se ha convertido en un asunto absolutamente credencialista, ¿no? O sea, los investigadores han entrado a formar parte del capitalismo académico, ¿no? Y cada cual produce para mejorar, digamos, su nivel salarial, para mejorar su estatus académico, para mejorar su visibilidad en las redes sociales, qué sé yo, ¿no? Pero eso no le interesa mucho al grupo, a la facultad, a la universidad. O si le interesa es de cara a los organismos acreditadores, ¿no? Porque hay que mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en una universidad de Cali ahora le obligan a la gente a publicar pagando en una revista. Y además tiene que ser revistas Q1 o Q2. ¿No? Entonces, eso me parece que es una aberración y que ha ido fomentando el famoso capitalismo académico, ¿no? Entre más producción, digamos, más visibilidad y más capital económico también, ¿no? ¿No? Esa sería la primera parte. Y en términos de prácticas pedagógicas, o sea, en términos de la práctica pedagógica, de la flexibilidad pedagógica, transformar fuertemente la interacción social. O sea, para que ese famoso principio de que el estudiante es el centro del aprendizaje no sea por una acreditación burocrática del principio, sino porque realmente los estudiantes tienen mucho que decir. Los estudiantes deben tener voz, los estudiantes deben tener la posibilidad de contestar, de argumentar, ¿no? Solo de esa manera van a desarrollar sus competencias, ¿no? Y creo que en la medida, digamos, en que esa relación, en que esa interacción social se flexibilice, pues habrá mayor inclusión de los estudiantes en los proyectos de los docentes. Habrá mayor participación, digamos, de los estudiantes probablemente en la escritura. Yo creo que hay 4 competencias, entendido competencia no en el sentido funcionalista, ¿no? Ni en la ecuación competencia-desempeños, que es otra cosa, pues. Ese es otro paseo, como decimos en Colombia, sobre el cual podríamos hacer otra discusión, ¿ya? Hay 4 competencias que son básicas. O sea,
Un profesional, cuando llega al último semestre de su formación, debiera tener desarrollada su competencia discursiva. Y su competencia discursiva tiene mucho que ver con el acceso al conocimiento, a los métodos, a las técnicas, su competencia discursiva, digamos. Su competencia textual. Que ese estudiante al término del semestre, de su carrera, sepa escribir y comprenda, lea comprensivamente y escriba. O sea, el desarrollo de la competencia textual es directamente proporcional al conjunto de desempeños a lo largo de los 9 semestres. Entonces, miren ustedes que si yo articulo la investigación, los estudiantes tienen que empezar a aprender a mirar para poder describir, ¿no? Para poder analizar, tienen que aprender a clasificar, tienen que aprender a jerarquizar problemas, tienen que aprender a generar conexiones entre esos problemas y a escribir eso. Si usted empieza a escribir eso durante 9 semestres o 10 semestres, al 10º semestre ha desarrollado su competencia textual, que es fundamental hoy día. ¿Ya? Su competencia epistémica, digamos, la posibilidad de acceder de manera diversa y múltiple al conocimiento. ¿Ya? Y la competencia discursiva, digamos, que es crucial, que le permite a usted hablar del tema con propiedad. ¿Ya? Entonces, si queremos que un estudiante sea competente, no para el mercado, o sea, no habilitarlo en una pluralidad de desempeños para el mercado, sino para que sea un profesional, como dice Donald Scholl, reflexivo, ¿ya? Pero reflexivo en términos críticos y analíticos de su sociedad, pues tenemos que cambiar la manera como los formamos, ¿ya? Así como hemos ido cambiando la manera como formamos a nuestros hijos en la familia, ¿no? En relaciones horizontales, personalizadas, reconociendo los atributos de los hijos, cognitivos, socioafectivos, interactuando con ellos horizontalmente, no apelando al castigo físico ni al castigo verbal, etc. O sea, si todo eso lo trasladamos a la universidad, yo creo que otras cosas van a cambiar. No solo van a cambiar las posiciones de los docentes, sino que van a cambiar sus disposiciones. Porque el docente también se ve afectado por múltiples factores. El docente, en primer lugar, es un ser humano, un sujeto, digamos, que vive, convive, tiene miedos, neurosis, problemas, etcétera, etcétera, que a veces los arrastra a la universidad. Segundo, tiene problemas cognitivos en relación con la universidad. ¿Sí o no? Hay profesores que desconocen exactamente qué es su universidad, para qué es su universidad y qué hacen en su universidad. El otro aspecto son los aspectos socioafectivos, digamos. Los docentes pues también tienen adhesiones socioafectivas, vínculos socioafectivos que a veces lindan con lo político, ideológico, con las creencias, etcétera, etcétera, y eso les hace valorar o desvalorar su percepción en la universidad. Y finalmente los aspectos contextuales. O sea, una universidad que deja que los profesores hagan lo que quieran, que no los orienta, que no los socializa, que no los forma, que no les crea otras herramientas para ser mejores docentes, pues es evidente que es una universidad que deja al garete al profesorado y el profesorado se dedica a enseñar, ¿no? Y a no dejar aprender muchas veces, ¿no? A no dejar aprender muchas veces. Porque la función del docente es dejar aprender. ¿Ya? Lo decía Heidegger, ¿no? ¿Ya? Heidegger tenía una bellísima frase que decía, enseñar es más difícil que aprender, porque enseñar ante todo es dejar aprender. Si hiciéramos de ese famoso epígrafe, digamos, ¿no? de Heidegger, un principio de acción en nuestra cotidianidad pedagógica, pues otras cosas serían en la universidad. Entonces, no tiene sentido, ya para ir terminando, no tiene sentido que yo haga 5 cursos de constructivismo, ¿no? 3 cursos de neurolingüística, cosas de ese tipo. Si llego a mi salón de clase y sigo siendo el profesor dictaclase,
que no escucha a los estudiantes y que impone un ritmo feroz de aprendizaje de los estudiantes. No tiene sentido. Entonces me parece que la universidad debe empezar como a reflexionar sobre su propia neurosis, ¿no? En esto de pensar en el futuro próximo, si su visión sobre el futuro, si es que el acontecimiento de la pandemia nos puso ante el umbral, como dice Franco Berardi, de una nueva docencia, en el caso de nuestra actividad profesional, de una nueva docencia universitaria, y si en su visión este umbral tiene una visión positiva de este futuro próximo o más bien pesimista respecto a los años que vendrán, a las transformaciones. Sí. Yo diría, Silvina, que la pandemia agudizó la crisis de la universidad. No es que la universidad entró en crisis, agudizó la crisis de la universidad. Porque esa crisis de la universidad, y yo creo que ustedes lo han leído muy bien en el texto de Boaventura de Sousa, ¿cierto? O sea, la universidad perdió legitimidad frente a otros lugares de formación y a otros lugares de producción de conocimiento, ¿ya? Las tecnologías de la información y la comunicación, yo diría que aprende uno más a través de las redes sociales hoy día, ¿no? Que de la misma clase de un determinado profesor, ¿no? Ahora, eso no significa, digamos, que el profesor tenga que desaparecer. El profesor es un personaje central en la vida de la universidad, pero debiera ser una persona que se transforme, ¿no?, a la luz de las formas de vida social de la posmodernidad. O sea, nosotros estamos viviendo una posmodernidad pues desigual, de conformidad, digamos, con las vivencias de cada país, ¿cierto? Pero esas formas de vida de la posmodernidad agrietaron las jerarquías, debilitaron todos los límites posibles, crearon nuevas formas de relación, transformaron la división del trabajo, permearon las culturas de todas formas, ¿ya? La virtualidad me permite, cambiaron la relación tiempo-espacio, ¿ya? El planteamiento que hace Giddens sobre la compresión tiempo-espacio es crucial para comprender, ¿no?, cómo inclusive la forma como vivíamos el tiempo en la década de los años 70, 80, 90, ¿no?, es diferente a cómo se vive hoy, ¿no? O sea, antes las narrativas del pasado se trataban de otra manera. Hoy día la historia se vive como un espectáculo. Las narrativas de la comunicación eran de otra manera, ¿no? La gran expectativa, casi que romántica, de recibir la carta, hoy día es la neurosis porque no me contestan en fracción de segundos, algo así por el estilo. Entonces, o sea, ha cambiado nuestro estilo de vida, como dice Sash, ¿no? Estos dos autores, se me olvidó en este momento el nombre de los dos autores, ¿ya? Dice, nuestros estilos de vida se han vuelto tecnológicos. Entonces los docentes tienen que aprender a convivir con esos nuevos estilos de vida tecnológicos y sacar el mejor partido de él, pero no pedagogizarlos, ¿me explico? El gran problema es pedagogizarlos. O sea, en la medida en que yo convierto el chat en una metodología de la clase, ahí se acabó el chat. ¿Ven? O sea, no. Y después se evalúa en el chat. ¿Cómo? Exactamente, y luego voy a evaluar chat, ¿eh? No, o sea, en la medida en que la interacción pedagógica sea más incluyente, que respete las diferencias, que conviva con la diversidad. O sea, en esa medida es posible lograr otras formas de pensar, otras formas de argumentar y otras formas de interactuar, ¿no? Y eso dentro de un clima socioafectivo incluyente y no dentro de un clima socioafectivo excluyente, como ocurre de pronto en la Universidad Nacional de La Plata o en la Universidad del Valle Colombia o en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México, en la UNAM, etcétera, etcétera, ¿ya? No, o sea, en la medida en que el profesor se mire al espejo también
y diga, no, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Algo así por el estilo. ¿Ya? Y considere que esa neurosis pedagógica del aula de clase no le conviene ni a él ni a sus estudiantes. Muy interesante ha sido esta conversación. Yo espero que podamos continuar en Sí, diálogo en el por futuro, favor. ¿ya? Súper No tengo agradecida. ningún problema en dialogar sobre estos temas cuando quieran, ¿ya? Seguramente nos comuniquemos el año que viene para hacer la parte 2 en el próximo, dentro del próximo curso de formación docente. Y como les digo, el tema 2 podría ser transdisciplinariedad y transversalidad. Perfecto, Ese ya lo podría ser dejamos Ya agendado. tenemos título. ¿no? Mostrando su relación con la flexibilidad, ¿no? Y robotización de la docencia también, agregaría. ¿Y qué? ¿Cómo? Robotización de la docencia. Exactamente, sí. Mario, un Te placer agradecemos enorme. una vez más, sí. Muchísimas gracias.